Estuvieron la semana pasada, ¿verdad? La mayoría creo que estuvieron. Vamos a continuar. Estamos viendo el sacramento de la confesión. La confesión. Sí, confesión, el nombre clásico, pero también se lo llama reconciliación. Sacramento de la penitencia también. Sacramento de la penitencia. Entonces, claro, hay una estructura de lo que estamos viendo, porque hay un estudio de la teología sacramentaria que estudia la institución, la materia, la forma, etcétera, del sacramento. Pero, como habíamos dicho, la primera vez que nos tocó, que tuvimos la alegría de estar con ustedes, habíamos dicho que los temas que explicamos no es tanto para iluminar el intelecto, sino se trata tanto de poner mucho conocimiento aquí. Uno cuando va a hacer un curso, ¿verdad? Va a la universidad, entonces va a hacer un curso sobre la frecuencia de los eclipses en el hemisferio norte después de 1950. Listo. Hace un curso en el cual da una serie de datos y coincidencia, cálculos matemáticos, etc. Y eso tiene como objetivo iluminar el entendimiento. Aquí no, aquí también sí vamos a aprender. Incluso hicimos un cuadro mentalmente, pero ahora se trata, vamos a continuar con el cuadro, pero se trata sobre todo de algo práctico. Como estamos viendo en la confesión, se trata primero de confesando bien nosotros. Y además de eso, si alguien necesita un consejo o cuando tenemos que enseñar a alguien, pueden enseñar bien. O sea, no solamente un conocimiento teórico, sino también práctico, algo que nos sirva para nuestra vida espiritual. Porque si estamos aprendiendo teología, curso de teología, o sea, de Dios, de las cosas de Dios, es sobre todo con la intención de llegar a Dios, de santificarnos, de cambiar de vida, de mover la voluntad para amar a Dios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan que el gran cuadro que hicimos mentalmente, porque no había este tablero, habíamos visto que los sacramentos tienen materia y tienen forma, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si no entra porque no está muy grande el tablero, pero coloquemos así. Sería A y B. A es la materia, y B va a ser la forma. La vamos a poner después de acuerdo al espacio, cómo vaya el espacio. Dijimos, vamos recordando, me ayudan a recordar. Hay dos tipos de materia, ¿verdad? En el sacramento de la confesión. ¿Cuál era la materia 1 y 2? ¿Cuáles eran? Entonces sí, la materia remota. ¿Se alcanza a ver o está muy pequeñito? ¿Quién no ve? Oye, que se ponen lejos. Pero bueno, está todo lleno. Está muy chiquita la letra, ¿verdad? Es que el cuadro es pequeñísimo. Ah, que hay una cámara en el medio del camino. Entonces, materia remota y la materia próxima. Entonces, hablando en palabras simples, la materia remota nos habla de algo que está lejano, o sea que no está directamente dentro del sacramento, del rito del sacramento, pero forma parte del sacramento, de alguna manera remota. ¿Cuál era la materia remota? Eran los pecados. ¿De acuerdo? Y la materia próxima eran los actos del penitente. Actos del penitente. O sea, ¿quién es el penitente? El que da la absolución. El Padre. Al penitente del que se confiesa. Ese se llama el penitente. Entonces la materia próxima son los actos del penitente, que ya hemos dicho que son 3. Entonces, primero vamos a ver cuáles son los actos del penitente. 1, la contrición. Entonces, dentro de la contrición habíamos dicho que vamos a poner 2, confesión.
Y el 3 es la satisfacción. Sí, satisfacción. Entonces, aquí hacemos una pequeña parada para explicar algo que puede haber quedado una duda. Uno cuando iba al catecismo, cuando hicimos la primera comunión, nos decían que son 5 pasos para una buena confesión. Examen de conciencia, arrepentimiento, propósito de enmienda, decir los pecados y cumplir la penitencia, ¿verdad? Eso está encajado aquí dentro, porque el examen de conciencia es algo previo, o sea, no es un acto que está aquí dentro, es algo previo, es para prepararse para hacer una buena confesión. O sea que aquí, si este va a ser bien cumplido, ya implica el examen de conciencia. Después decía, dolor de los pecados, arrepentimiento, está en la contrición. Propósito de enmienda, ¿dónde está? En la contrición mismo. Porque no hay verdadera contrición, o sea, no hay arrepentimiento verdadero, así que no hay propósito. Eso vamos a explicar desde un momento. Y decir los pecados al sacerdote, confesión. Y cumplir la penitencia, está aquí. Pero si resumimos, para ser más específicamente, más claro, más sintético, contrición, confesión, satisfacción. Dijimos que de los 3, si bien que los 3 son importantes, hay uno que es esencial, que nunca puede faltar. ¿Cuál era? La contrición. Porque hay casos en que puede ser que no haya confesión. La persona está moribundo, no puede hablar, apenas escucha, no puede hacer ningún gesto, pero él puede recibir la absolución sacramental, o sea, el sacramento de la penitencia o de la confesión, sin haberse confesado vocalmente. Entonces, hay casos en que puede reducirse solo a esto, o sea, en caso de extremos. Por lo tanto, la contrición es lo esencial. Puede haber confesión y satisfacción, pero si no hay arrepentimiento, no sirve la confesión. Entonces, esto todo ya vimos, ¿verdad? De alguna manera ya fue visto. Entonces, ahí vendría el punto B. ¿Cuál será el punto B? La forma. Si es materia el B es la forma. El sacramento. De acuerdo. Estoy repitiendo el cuadro para que quede bien grabado lo que vimos la semana pasada. La contrición, que es el arrepentimiento, habíamos dicho que tiene que ser sobrenatural. Y universal. Entonces, ¿qué significa sobrenatural? Que el arrepentimiento debe ser por un motivo sobrenatural. Si yo me arrepiento porque quedé mal delante de todos, y me muero de vergüenza porque quedé mal delante de los otros, y me voy a confesar. ¿Está arrepentido? Sí, quedé pésimo. Quisiera no haber hecho eso. Me duele haberlo hecho porque quedé muy mal. ¿Sirve ese arrepentimiento para la confesión? No, porque no hay un motivo sobrenatural. Debe haber un motivo de fe, motivo sobrenatural. Y universal. ¿Qué significa universal? De todos. Es de todos los pecados. Es decir, no puede ser que estoy arrepentido de la mitad y la otra mitad no. Eso me confieso, pero no me arrepiento porque me gustó hacerlo. No vale la confesión. Tiene que haber una contrición universal, es decir, sobre todos los pecados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más dijimos de la contrición? ¿Qué puede ser? Perfecto. Perfecta. B, imperfecta. Entonces dijimos que la contrición perfecta es el arrepentimiento por amor a Dios, que cuando va acompañado de un propósito de confesarse cuanto antes, devuelve la gracia de Dios. Entonces, un arrepentimiento sincero por amor a Dios, con el propósito de confesarse cuanto antes, devuelve la gracia de Dios. Significa que si estoy en pecado mortal hoy día, porque si una persona está en pecado mortal, y esa persona quiere comulgar, está en la misa, quiere comulgar, ¿puede levantarse y comulgar y confesarse después?
haciendo un acto de contrición perfecto? Sí. No. No. Entonces repito, no, porque ya fue dicho varias veces la semana pasada. Entonces cuidado, no, no y no, no. La persona para comulgar tiene que, si está en pecado grave, tiene conciencia de pecado grave, debe confesarse para comulgar. ¿Está claro? Pero no sería contradictorio, estoy diciendo que la contrición perfecta, con el propósito de confesarse cuanto antes, Pero, puede devolver la gracia de Dios. Pero yo no estoy absolutamente seguro que recupere la gracia de Dios. Entonces, por lo tanto, la iglesia me pide que para yo comulgar, si es que hubo pecado mortal, vamos rápidamente, pues saludamos, por favor. Directo. Entramos directo. Entonces, si hay conciencia de pecado grave, debe uno confesarse antes de comulgar. ¿Está claro? Entonces, sobre todo, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante saber esto? Si es que la persona no puede comulgar en ese caso, debe confesarse. ¿Por qué explico esto que estoy explicando? Que la contrición perfecta, con un propósito de confesarse cuanto antes, devuelve la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la persona, cuando está en pecado mortal, evidentemente el demonio tiene mucho más influencia sobre la persona. El demonio existe, el demonio sí existe, es un ser real, es un ser personal, el demonio existe. Cuando la persona está en gracia de Dios, el demonio queda más lejos, tiene menos posibilidad de actuar, igual puede tentar, pero si la persona está en pecado mortal, tiene mucho más facilidad de actuar el demonio. La persona está, digamos así, en enemistad con Dios. El demonio puede actuar mucho más fácilmente. Entonces, si hubo la desgracia de caer en pecado mortal, digamos que fue a esta hora de la noche, hubo una caída en alguna cosa, y solo me podré confesar mañana a las 3:30 de la tarde, que comienzan las confesiones aquí al frente. ¿Qué hago? ¿Me conformo con pasar casi 24 horas en pecado mortal? No. Procura hacer un acto de contrición perfecta, con el propósito de confesarse cuanto antes, o sea, un acto de arrepentimiento por amor a Dios, no por miedo al infierno, ni con deseo de llegar al cielo, sino por amor a Dios, con el propósito de confesarse cuanto antes, y no es que pueda comulgar, porque debo confesarme, pero muy probablemente ya estoy en gracia de Dios, y por lo tanto el demonio tendrá mucho más dificultad de actuar sobre la persona. ¿Está claro? O también, estamos en un avión, un acto de terrorismo, el avión es secuestrado, la cabina del piloto queda cerrada, y el avión comienza a perder altura, y se está cayendo. Ay, no me he confesado, debería haberme confesado. ¿Qué hacer? Procura hacer esto. Acto de contrición perfecta, con el propósito de confesarse cuanto antes. ¿Sería fácil hacer eso en ese caso? ¿Será fácil si el avión está cayendo hacer eso? No es fácil, porque normalmente lo que la persona siente es más el miedo al infierno que amor a Dios. Por eso vale mucho la pena uno acostumbrarse. Si cometió una falta, si la persona no fue a misa el domingo, cualquier otra cosa que sea pecado grave, o aunque sea pecado leve, uno hace un acto de arrepentimiento perfecto. Pedirle perdón a Dios. Adelante, pueden pasar. Vamos a sentarnos. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento, sí, porque si no estamos en stand-by un buen tiempo y el tiempo va pasando. Entonces, es muy recomendable para el bien de nuestra vida espiritual acostumbrarnos a arrepentirnos por amor a Dios con el propósito de confesarnos cuanto antes. Para el día en que esté en una situación apretada y tenga que hacerlo, la persona tenga la facilidad de hacerlo porque se acostumbró a hacer actos de amor a Dios, actos de arrepentimiento por amor a Dios. ¿Está claro? Entonces, en conclusión, para que quede claro esto de aquí, si la persona cometió un pecado grave y va en su cuarto, se arrepiente profundamente por amor a Dios, un acto de arrepentimiento perfecto, sinceramente por amor a Dios se arrepintió y se propone confesarse cuanto antes, y hay una misa después, ¿puede comulgar en esa misa? no, sí está perfecto. No, entonces tiene que quedar claro que no. ¿Sí? Sí, alguien la semana pasada decía, no, es que es preferible confesarse antes. No, tiene que confesarse antes. ¿Está claro? No se comulga en pecado mortal. Cuidado.
Sí. ¿Y puede hacer la comunión espiritual? Sí, puede ser comunión espiritual. Entonces, aquí, sobre todo esto, es bueno saber y practicarlo. Para uno, si hubo alguna caída, no quedarse en pecado mortal. O sea, yo tengo que volver a la gracia de Dios cuanto antes, aunque no pueda confesarme, lo procuro hacer con la contrición perfecta, para no quedar a la merced de la acción del demonio. Sobre todo para estar en gracia de Dios, en amistad con Dios. ¿Estamos de acuerdo? La contrición imperfecta es un arrepentimiento que es por cualquier otro motivo, pero no humano, sino sobrenatural. O sea, porque quiero irme al cielo, porque tengo miedo del infierno. ¿Está bien? Entonces, en el caso de un arrepentimiento meramente humano, la persona cometió un asesinato y lo van a meter preso. ¿Está arrepentido? Claro, si me van a meter preso. Eso no es ni siquiera contrición imperfecta. No hay contrición ahí. Es un arrepentimiento humano. Para que sea válido en la confesión, si hay arrepentimiento imperfecto, contrición imperfecta, y me confieso, ¿esa confesión es válida? Sí. Ahí está la lección, está. Entonces, para que haya confesión válida, puede ser cualquiera de los dos. O sea, si uno antes de confesarse se arrepiente porque tiene miedo de ir al infierno y quiero confesarme, no quiero irme al infierno, y se confiesa, es válido. Para la confesión, basta que sea imperfecta. Lo ideal sería que sea perfecta, pero basta la imperfecta. ¿Está claro? Entonces vamos a dar otra pregunta para ver si el conjunto entendió todo el mundo. Entonces, la persona se roba un banco y la policía lo va a coger y va y se confiesa y el padre está arrepentido, súper arrepentido, porque si no hubiese hecho eso no me estarían persiguiendo. Estoy súper arrepentido porque la policía me persigue. ¿Ese arrepentimiento es válido para la confesión? No. ¿Por qué? Porque son motivos humanos, no es sobrenatural. Habíamos dicho que tiene que ser sobrenatural. El ladrón del banco está con un temor enorme de perder el cielo. Yo quería irme al cielo, ahora ya no voy a ir al cielo. ¿Ese arrepentimiento vale? Sí. ¿Para la confesión? Sí. Es imperfecto. Tiene que volver lo que robó, claro, también. Pero eso es cuando entremos en la casuística, a los casos concretos de cada mandamiento. Entonces, claro, cuando llegamos al mandamiento que habla del robo, para que haya perdón, debe haber devolución. No hay perdón sin devolución. Hay una serie de normas muy interesantes para saber cómo confesarse. A veces la persona llega a confesarse y no sabe qué decir. Parece que no tiene pecados. Y parece ya casi santo, no tiene pecados. Pero no es santo. Entonces, ¿qué pasó? Falta conocerse, hacer un buen examen de conciencia y saber lo que es pecado. Vamos adelante. Esto ya habíamos visto todo. Entonces, esto ya fue visto esto. Ah, bueno, aquí hay un punto, un asterisco aquí, que está dentro de la contrición, que es el propósito. Propósito de enmienda. Eso va incluido dentro de la contrición, porque si no hay propósito de enmienda, no hay verdadero arrepentimiento. Si la persona, estoy súper arrepentido de haber hecho tal cosa, y va a dejar de hacerlo, no, padre, voy a seguir haciéndolo. Entonces no está arrepentido verdaderamente. Entonces, al igual que el arrepentimiento, que era universal, es decir, el arrepentimiento es al respecto de todos los pecados cometidos, el propósito de enmienda debe ser universal. Es decir, la persona tiene que tener propósito de no pecar en todos los puntos que se confesó. ¿Está claro? ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Quieren que leamos para que quede claro? Porque como vamos a saltar un poco el propósito, no vamos a hablar mucho. Podemos leer lo que dice el libro, que estábamos viendo la semana pasada, para que quede claro lo que es el propósito de enmienda. ¿Estamos bien así de pie? ¿Sí? Entonces el propósito se escucha, ¿verdad? Sí. Perdón. Se entiende por propósito de enmienda la voluntad deliberada y seria
voluntad deliberada y seria, de no volver a pecar. No es suficiente una pura veleidad, es decir, un simple quisiera no pecar más. No, debe haber una voluntad seria de no pecar más. Adelante. El propósito de enmienda va implícito en el acto de contrición, aunque puede formularse explícitamente en un acto diverso. Bueno. Su necesidad era absoluta. Entonces, para que haya confesión válida, hay una necesidad absoluta de propósito de enmienda. Sin propósito de enmienda no puede haber absolución válida. Sobre todo, claro, cuando es un pecado grave. ¿Está claro? Entonces, no se puede obtener el perdón de los pecados, sea dentro o fuera del sacramento de la penitencia, sin el firme propósito de enmienda. Repito, no puede obtenerse el perdón de los pecados, sea dentro o fuera del sacramento de la penitencia, sin el firme propósito de enmienda. O sea, sin la seria voluntad de no volver a pecar. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué dice el libro que no se puede obtener el perdón de los pecados, sea dentro o fuera del sacramento? ¿Había alguna manera de obtener el perdón de los pecados fuera del sacramento de la penitencia? ¿No? Eso explicamos también. Contrición perfecta. O el bautizo. O la unción de los enfermos, cuando la persona no puede confesarse. O sea, pero en cualquier caso, para que haya perdón de los pecados, tiene que haber propósito de enmienda. Un adulto que se va a bautizar no necesita confesarse, pero tiene que tener propósito de enmienda. De no pecar más. ¿Está claro? No está verdaderamente arrepentido de sus pecados quien no tenga el propósito de evitarlos en el futuro. Claro, o sea, no habiendo propósito de enmienda, no hay verdadera contrición, no hay arrepentimiento. Bueno, ahora vamos a hacer así. Como el punto más, que quizá tome un poco más de tiempo, es este de aquí. Ese lo vamos a dejar para el final. Está claro, vamos a ver rápidamente ahora de abajo para arriba. Ya fuimos hasta aquí. Por eso era necesario hacer el cuadro, si no era imposible. Y ahora vamos a ir de abajo para arriba para terminar con este del centro. ¿De acuerdo? Una pregunta. En todo esto que el sacerdote ha explicado, ¿no está el acto de contrición? ¿Se han visto que uno hace un acto de contrición en la confesión? Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío. ¿Se han escuchado, verdad? O si no, Jesús mi Señor y Redentor. O si no, hay varios. ¿Cuál es el válido? ¿Todos? ¿No todos? ¿Hay uno que no sirve? Desde que haya sido... No, entonces ¿qué sucede? No, pero fíjese que aunque no sea... Si el padre me dice... Si el padre dice, diga el acto de contrición, y yo digo, estoy arrepentido de haber pecado porque Dios no merecería que yo le ofenda y prometo nunca más pecar. ¿Vale? Sí. Entonces, a veces pasa también lo siguiente, que uno se confiesa y termina haciendo los pecados y el padre le da solución. Y no dije el acto de contrición. ¿Quedé confesado o no? Sí. Porque el acto de contrición que uno reza verbalmente es simplemente para no olvidarse de que tiene que haber arrepentimiento y propósito. Porque quizá uno va a confesarse mecánicamente y dice los pecados, pero en ningún momento se arrepintió. Entonces uno ya antes de confesarse, uno puede hacer el acto de arrepentimiento, propósito de no pecar más. Entonces, llega la confesión, bueno, si el padre le dice que diga el acto de contrición, lo dice. Pero si no el padre no le pide que diga el acto de contrición, igual, ya hizo un acto de contrición, se arrepintió, le prometió a Dios no pecar más. Por eso cualquier acto de contrición, el que uno se inventa en el momento, o el Señor mío Jesucristo, o Jesús mi Señor y Redentor, cualquiera, uno va a ver que tiene esa estructura. Uno pide perdón a Dios y le promete no pecar más. En el Señor mío Jesucristo está todo. Tan. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío. Por ser vos quien soy, bondad infinita, y porque os amo por sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberos ofendido. Contrición perfecta. También me pesa porque podéis castigarme con la pena del infierno. Ayudado con vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar. ¿Está claro? Ahí está, completo.
Entonces, el hecho de rezar el acto de contrición en la confesión ayuda a garantizar, por eso hay que estar atento ahí, no hacerlo mecánicamente. Entonces, a veces la persona está un poco nerviosa y lo reza así, medio confundido. Y no, tiene que hacerlo con calma. O un acto interior también puede hacerlo, un acto interior de pedir perdón a Dios, prometerle no pecar más, arrepentirse y prometer no pecar más. En ese momento estaría haciendo este paso, que es la contrición, pero evidentemente es recomendable, antes de confesarse mismo, arrepentirse de los pecados, hacer el propósito de no pecar más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como vamos a llegar acá, vamos a ver la forma. ¿Cuál es la forma del sacramento? Entonces, la persona va a confesarse y el sacerdote impone las manos así y dice: Jesucristo te perdonó tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vete en paz. ¿Está bien? No. Entonces, como es un sacramento, tiene una forma precisa, ¿sí? A pesar de que haya personas que digan que no. Sí, el sacramento tiene una forma precisa. Si yo voy a bautizar, debo decir: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No puede haber otra forma, o sea, otra fórmula, se llama forma en el sacramento. No puedo decir: te bautizo en el nombre de la Santísima Trinidad, porque estaba apurado. No sirve, hay una forma específica. La persona, cuando celebra, el sacerdote celebra la Santa Misa, que es de los actos más extraordinarios que por misericordia de Dios permite que el sacerdote haga, porque del propio nuestro Señor que se ofrece en la misa. Sería un tema súper interesante hablar sobre la misa. La misa es el acto más sagrado en la faz de la tierra. Imagínense todos los actos humanos. Hay una punta, así, un acto que toca con el cielo. Es la misa. Un acto humano que toca con el cielo. Impresionante. El momento de la consagración, que el pan y el vino van a dejar de ser pan y vino, quedan las apariencias, pero va a transubstanciarse y ser el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hay unas palabras específicas. No se puede inventar otras palabras. Entonces, cuando en ese momento está en letra grande, en el misal, no sé si han visto, en ese momento son letras grandes, porque tienen que ser esas palabras. Lo mismo en la ordenación sacerdotal, en fin, en los sacramentos. Cuando llega el ritual, el libro que usa el sacerdote o el ministro, hay una letra grande, porque esa es la forma o la fórmula del sacramento, y debe ser esas palabras. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la forma del sacramento de la confesión? Es una oración un poco larga que dice: Dios Todopoderoso, ¿cómo es? Que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados. Te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, Dios Padre misericordioso, etcétera, etcétera. Ahí viene la oración. No necesitan saberla, porque ese sacerdote tiene que saberla. Entonces, esa es la forma actualmente, porque, claro, la Iglesia tiene una autoridad dada por el Espíritu, por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, para definir normas, para definir criterios. Y, por ejemplo, la propia manera de celebrar los sacramentos ha ido cambiando un poco a lo largo de los tiempos. Se podría hablar de la historia de la confesión. La confesión no fue siempre como es ahora, o sea, fue perfeccionándose. Así como las cosas en la Iglesia van como que, en fin, no es que cambie la Iglesia, pero se va destilando, se va mejorando. La devoción a Nuestra Señora, por ejemplo, fue apenas, si no me equivoco, en el siglo IV que fue definido el primer dogma mariano. O sea, después de muchos siglos hay el primer dogma mariano, y así. O sea, la Iglesia no es estática, no es que se contradiga, no es que cambie, la moral nunca cambia, pero sí hay cosas que se van perfeccionando por la acción del Espíritu Santo. Entonces el sacramento, la forma actual del sacramento de la confesión es esa: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, etcétera, etcétera, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora, digamos que hubo una circunstancia de emergencia, y el Padre no dijo toda la fórmula, y solo dijo: yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sirve? Sí, o sea, la Iglesia manda que se diga toda la fórmula. Pero la parte esencial, ¿cuál es la parte esencial? Entonces, la parte esencial es: yo te absuelvo. No, la parte esencial es: te absuelvo. Esa es la parte esencial. Ahí se da el sacramento, y es la parte que no puede omitirse de ninguna manera. Sí. ¿Perdón? No.
Tiene que ser te absuelvo. Esa es la palabra de la forma del sacramento que no puede cambiar. Sí, Pedro. Y si se utiliza te perdono y no es el te absuelvo, no queda bien hecha la confesión, no es válida la confesión. El perdón, la absolución. Es una pregunta complicada. Sí. Esa se la respondo después, mejor en particular. No. ¿Qué pasa? Si yo voy a confesarme y el padre dice otra cosa, sí, aquí se cumplió todo, sí, perfecto, pero faltó esto, no hubo la forma. Es como que yo voy a bautizar a un niño y tengo solamente aceite de oliva. Y digo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿La forma estuvo bien? Sí, la forma sí. La materia no es válida. Entonces el sacramento tiene que tener materia y forma y tiene que ser como la iglesia manda. Entonces la parte esencial es te absuelvo. Entonces tiene que estar esa palabra ahí para que haya el sacramento. Ahora, puede suceder que uno va a confesar si el Padre lo dice en silencio. Entonces el Padre va balbuceando en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, amén. Confía, o sea, ahí te confía en que el Padre la absolución. Sí, puede ser. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Eso de acuerdo con respecto a la forma del sacramento. Entonces, vamos a responder a Pedro leyendo aquí. Entonces, vamos a responder a Pedro con las palabras del libro. Aquí no habla el Padre, sino que habla el libro. Libro que está bien fundamentado en todo documento de la iglesia, en la tradición de la iglesia, en todo lo que la iglesia nos enseña. Las palabras absolutamente esenciales de la forma son únicamente te absuelvo, porque en ellas se expresa suficientemente la significación y el efecto sacramental. Ahí bueno, dice otra cosa que no sea importante. ¿Está claro? Entonces, ¿qué decían? Las palabras absolutamente esenciales. Ya sacó las conclusiones, ¿verdad? Sí, hay otras explicaciones, pero más bien para el sacerdote. Pero, en fin, no vale la pena profundizar ahí en eso de ahí. Entonces ya explicamos la forma del sacramento. Padre, en el caso Sí. de las misiones, en el cual se está utilizando dialectos propios de una tribu. Sí. O sea, Usted puede... un equivalente al... Claro, sí. O usted puede, por ejemplo, yo puedo confesarle a usted, a tener en confesión, usted se confiesa en español, le puedo dar la solución en latín. O sea, yo no necesito que usted me entienda la solución. O sea, el idioma, el sacramento va a operar, aunque usted no me entienda lo que estoy diciendo. O sea, si digo la forma del sacramento, entonces si la persona sabe decirlo en el dialecto propio o en el idioma propio, lo dice el sacerdote, si no en el idioma de uno o en latín o como sea, no hay problema. Sí, claro. En algún momento se estaba poniendo como de moda las confesiones y esas absoluciones, así como que usted diga, para poder saber que Sí. Mire, le explico. Eso de ahí es un abuso. Usarlo así es un abuso. Entonces, como hay muchos penitentes y todos quieren confesarse, van a celebrar misa, todo el mundo absuelto. No se puede. Entonces, ¿en qué caso se puede? ¿En algún caso se podría hacer eso? Sí. Entonces, ¿en qué caso? No, vamos a explicar. En el avión que se está cayendo. Sí. Si cada persona tiene el propósito y el arrepentimiento, o sea, la contrición, entonces el sacerdote puede decir, para los que quieren recibir la absolución y están dispuestos, da la absolución. ¿Verdad? Vale. Puede ser un lugar de misión, un lugar así donde tan remoto que va un sacerdote por año y hay 1000 personas, no hay más sacerdotes. Entonces, en ese caso puede haber eso, pero no puede abusarse de eso, porque la persona no puede recibir eso y el otro año recibe otra vez y el otro año y nunca se confiesa. No, porque después de haber recibido una absolución así colectiva para todo el mundo, en la próxima ocasión que se confiese debe decir los pecados, si bien que ya fueron perdonados, pero debe decirlos. ¿Está claro? Entonces, si estaba cayendo el avión
y me dieron la solución así. Uf, estaba arrepentido, todo perfecto. Todo bien, digamos, ¿no? Puede ser arrepentimiento imperfecto, pero estaban todos los requisitos. Y sucede que el avión aterrizó, no se cayó. ¿La persona está en gracia de Dios? Sí, pero debe confesarse. Y en la confesión debe decir los pecados que fueron perdonados ahí. Porque la iglesia enseña que uno debe confesar todos los pecados mortales después del bautismo. Entonces, por lo tanto, si en una confesión me olvidé un pecado, fue olvido, hizo un examen de conciencia diligente, bien hecho, se olvidó un pecado, quedó perdonado, sí quedó perdonado, pero después se acuerda, tiene que confesarlo. Si bien que está perdonado, pero tiene obligación de confesarlo. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense, si hay una situación que la persona recibe la absolución así colectivamente, después los pecados esos tiene que confesarlos. ¿Sí? Y tampoco se puede abusar, o sea, sale el padre, ve la fila, está larguísima, todo el mundo, no, no se puede. Por ejemplo, Sí. una pregunta, generalmente cuando uno está empezando en los caminos de Dios, uno cree, o posiblemente ha pasado, que uno no se acordó si dijo o no dijo un pecado en alguna confesión que alguna vez hizo. Ajá. Ya uno ahora lo hace con más conciencia. Lo Sí. recomendable es hacer como una confesión general a partir de... Mire, se puede hacer una confesión general, o puede ir diciendo los pecados que se va acordando. A veces, claro, usted va a un retiro, hace un examen de conciencia, se acuerda de otros pecados, entonces pues los puede decir. Sin escrúpulo, porque a veces uno comienza a acordarse de los pecados pasados y uno queda siempre con la sensación de que nunca está perdonado. Cuidado, hay que evitar caer en eso. Pero cuando hay pecados graves, si hubo pecados muy graves, pecados graves del pasado, inclusive aunque ya estén confesados, uno puede repetir, siempre y cuando no lo haga mal, porque a veces hay pecados que le producen a uno desánimo. Entonces, si repetir el pecado o acordarse del pecado produce desánimo, tristeza, abatimiento, no se confiese más, ya está confesado, ya fue perdonado. Pero si lo hace para hacer un acto de humildad y para reavivar el arrepentimiento por ese pecado, vale la pena. ¿Está claro? Inclusive cuando hay confesión solo de pecados veniales, es recomendable confesar algún pecado del pasado para que haya materia de confesión claramente. ¿Está claro? Entonces mira aquí justamente respecto a lo que usted dice, una frase de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, que dice así: cuantas más veces se confiesen los mismos pecados, tanto más disminuirán sus penas, el purgatorio. Claro, no es que siempre que va a confesar toda la vida, ahí sí, no hay sacerdote que aguante, ni fila que soporte también. Pero puede haber pecados del pasado que uno puede volver a decirlos para revivir renovar el arrepentimiento, sí. Me imagino que ese tema de la culpa y la pena lo vamos a ver después. Eso depende no de mí, sino del coordinador de las charlas. Purgatorio, indulgencias, pena, culpa, todo está en lista, pero ahí depende del manager, doctor Montoya. ¿Usted iba a preguntar algo? Padre, es que aún todavía hay personas que prefieren no estar no ir al confesionario, sino esperar cuando el padre proclama el evangelio. El padre dice por las palabras de San Evangelio. No, pero espere, eso pues está tremendamente equivocado, porque hay algunos actos sacramentales también perdonan los pecados veniales siempre y cuando haya arrepentimiento. Pecados veniales, si me sentido con agua bendita, la lectura del evangelio, la comunión mismo, perdona los pecados veniales. Pero no es que están perdonando nuestros pecados, no está perdonando los pecados mortales, tiene que confesarse. Pero aquí en Colombia se dice esa frase al final del evangelio. No, Padre Carlos. No, porque eso está en el misal, pero no, uno lo dice interiormente. Pero bueno, no quita que se pueda decir en voz alta. Bueno, entonces cuidado, eso no es confesión, ni vale como confesión, ni le quita los pecados mortales, absolutamente. ¿De acuerdo? ¿En qué nos quedamos? Bueno, vamos a seguir subiendo para llegar a lo importante. Dios quiera que nos quede tiempo para lo importante. La satisfacción es la penitencia que uno hace después de la confesión.
es necesario cumplirla, sí, debe ser cumplida. Pero ojo, si se olvidó la penitencia, la confesión fue válida, quedó perdonado. Sí. Si fue una penitencia por pecados veniales, será un pecado venial, el no cumplirla. Si la persona no cumple, no quiere cumplir una penitencia y fue por pecados mortales, será pecado mortal. Pero no hace inválida la confesión. O sea, la persona quedó confesado los pecados que confesó. ¿Está claro? Ahora, lo que no se cumple de penitencia aquí en la tierra, hay otros lugares un poquito menos cómodos, donde la persona tendrá que purificarse aquello que pudo haber hecho con una penitencia simple. A veces la persona se confiesa de pecados graves y el padre dice, rece 15 Ave Marías. ¿Será que las 15 Ave Marías ya paga el pecado? Absolutamente, claro que no. O sea, uno pone de parte simbólicamente el rezo de las 15 Ave Marías. Claro, mientras más grave el pecado debería ser la penitencia un poco más grande. Inclusive vale la pena, me mandó 15 Ave Marías, yo voy a rezar un rosario, voy a rezar más porque el pecado fue grave. Es recomendable recibir la penitencia. Incluso hay libros que recomiendan que el sacerdote mande una penitencia y recomiende una más grande. Porque es evidente que lo que le manda el Padre, las 3 Ave Marías, los 5 Padres Nuestros, es poquísimo comparado a la gravedad del pecado. Entonces, ¿qué es lo que borra el pecado? Las palabras del Padre, la fórmula, el arrepentimiento, la penitencia. ¿Qué es lo que borra el pecado? ¿Cuál es el poder que entra ahí para borrar un pecado? No, entonces ¿qué entra? Es el poder, atención, el valor infinito de la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que borra el pecado. O sea, en los sacramentos, sobre todo en la confesión, bueno, en otros también, se aplica ese valor infinito de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz. ¿Está claro? Entonces, por eso, ahí está el valor de la cruz. Porque Él murió por nuestros pecados. Él podía haber derramado una sola gota de sangre y redimirnos. Él quiso derramar toda su sangre. Entonces, el pecado tiene un valor infinito porque es contra Dios. Tiene una gravedad infinita porque es contra Dios. Para borrar el pecado necesitaría algo de poder infinito. Por más que uno haga penitencia la vida entera, ayuno y abstinencia todos los días de la vida, el pecado tiene una gravedad muy grande. Es la sangre, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que borra el pecado, que nos redime del pecado. Por eso, aquí lo que se aplica, habiendo esas condiciones todas, lo que se aplica sobre el pecador es el valor infinito de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está claro? Entonces, podemos pensar así, para que quede un poco más claro. Pensemos que nuestro Señor muriendo en la cruz, hay unos méritos infinitos, un valor infinito, los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Imaginemos un tanque, claro, una comparación un poco fea, pero digamos que un depósito de agua gigantesco, ¿verdad? Ahí están los méritos de nuestro Señor. Y yo, para ser perdonado los pecados o otros efectos que producen los sacramentos, yo tengo que aplicar eso sobre mí. ¿Cómo hago? Hay varias llaves. Bautismo, confirmación, confesión, está claro. Entonces hay un depósito enorme que Dios quiso que ese tesoro de los méritos infinitos estén en la iglesia, y la iglesia lo distribuye a través de los sacramentos. Entonces yo quiero aplicar eso sobre mí para borrar los pecados, sacramento de la confesión, o del bautizo, o la unción de los enfermos, etc. ¿Quedó clara la figura? Bueno, entonces no pensar que mi arrepentimiento con las 10 Ave Marías y el día de ayuno que hice ya me borró. No, claro, yo cumplí con unos pasos, pero la fuerza, el poder es de ese valor infinito de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Interesante, ¿verdad? Bueno, vamos adelante. Entonces, hablamos ya un poquito sobre la satisfacción, que sería la penitencia, y ahora vamos a hablar de la confesión propiamente, o sea, el acto de uno decir los pecados. Entonces, la confesión, ¿cómo debe ser? Después decimos en concreto cómo hace uno cuando se arrodilla, porque puede pasar así, la persona llega y se arrodilla así, padre, no sé confesarme. Entonces, ¿cómo después podemos decir qué se hace en concreto? Pero bueno, la confesión.
¿Cómo debe ser la confesión? Primero, vocal. ¿Qué significa vocal? Vocal significa que es vocal, habla de palabras, que debe ser hablada. ¿Y cómo hacen los mudos? ¿Puede comenzar escribiendo a alguien? Sí, en un caso de necesidad. O sea, no es que cualquiera puede escribir. Entonces, no solamente los mudos, sino cuando hay una vergüenza demasiado grande. Alguien puede decir, no, pero ¿cómo le va a dar vergüenza? No le dio vergüenza de pecar y no le dio vergüenza de confesarse. ¡Pah! No. No, hay casos. No. A mí me ha tocado ver. Entonces una niña chiquita va a hacer su primera confesión y se muere de vergüenza de decir algo. Y es una vergüenza que psicológicamente la traba a la persona. Entonces, ¿qué hace la persona? Escribe así. Ahí está. Entonces, eso no se puede usar en cualquier circunstancia, pero cuando hay una situación que la persona no consigue, es válido. Y el padre puede leer tal cosa así, ¿verdad? Listo. ¿De acuerdo? Pero en principio la confesión debe ser vocal. Podrá ser por señas en caso de necesidad o puede ser escrita. Puede haber un intérprete en caso de necesidad. Eso alguien habló ahí si el padre no sabe el idioma, puede haber un intérprete. Ahora, habiendo un caso en que usted va a la China o a cualquier lugar del mundo y usted no sabe el idioma, no consigue padre que hable español, inglés, etcétera, los idiomas que uno podría hablar, ¿cómo hace para confesarse uno? Se confiesa, usted dice los pecados y después el padre le da la solución en su idioma. ¿De acuerdo? Puede haber intérprete, sí, pero el intérprete, o sea, el traductor, habiendo traductor, tiene obligación de guardar el sigilo de la confesión. Otro sacerdote. ¿Ah? Otro sacerdote. Pues confiese con ese otro de una vez. Pero si el otro, perdón, pero si el otro sacerdote sabe el idioma, confiese directo con él. ¿Para qué lo va a hacer con dos? Pero puede ser un laico, puede ser. Puede ser. Lo que pasa es que uno debe evitar el abuso, evitar el escándalo, pero si no hay otra alternativa, ¿qué hace? No se confiesa. Pero sabe que eso depende mucho de la psicología de la persona. Para uno, uy, no, pero para otro no hay mucho problema. Increíble cómo la psicología del penitente es ultra variable. Entonces, confesión vocal, ¿de acuerdo? Segundo, la confesión debe ser sincera. Es decir, no puedo ocultar un pecado porque me da vergüenza. Eso ya lo hablamos alguna vez. Ahí la confesión es inválida y se convierte en un sacrilegio, que es un pecado peor. O sea, si la persona va a confesarse y ya con la disposición de guardar un pecado grave porque le da vergüenza, no vaya a confesarse, por favor. Si la persona está con esa disposición de guardar el pecado, no es que yo voy ahí, si el padre me pregunta, le digo, bueno, tiene obligación de preguntarme. No, es que es evidente que el padre tiene otros temas que no puede preguntarle, porque usted hizo tal cosa. No le va a preguntar. Entonces, no. O la persona, padre, ayúdeme. Entonces, si me pregunta, le digo. No. La persona debe ser sincera. No existe truquito para esconder el pecado, porque la persona no queda perdonada. Entonces, hay errores. Claro, la persona a veces piensa que puede confesar varios pecados y ese no. Entonces, no, se levantó el tema, pero no va a confesar ese pecado. Ese no quería decirlo, no se lo va a confesar. La persona dice, no, tengo uno por ahí, pero me da mucha vergüenza, no lo voy a decir. No puede. La persona debe confesarse sinceramente todos los pecados graves. ¿Hay obligación de confesar los pecados graves? ¿Los veniales, hay obligación de confesar? No. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, confesión sincera. Y ahora la confesión debe ser íntegra. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que la confesión deba ser íntegra? Yo tengo que especificar los pecados. Entonces, ahí está. Ahí viene el arte de saber confesarse. Porque es un arte, a saber confesarse bien. Y es difícil, ¿por qué? Porque uno nunca escucha la confesión del otro.
Entonces no puede pensar que está confesando bien y puede ser que esté equivocado, que esté haciéndolo mal. Entonces, no puede ser una confesión súper genérica. ¿Cuáles son sus pecados? Pensamiento, palabra, obra o omisión, Padre. No puede. No puede, ¿no? Entonces, no voy a usar las palabras técnicas porque no es el caso ahora, pero ¿hasta qué punto de detalle hay que ir en los pecados? Tiene que decir lo necesario para especificar qué pecado fue. Por ejemplo, la persona dice, ¿qué pecados? Padre, pequé contra el cuarto mandamiento. O si el cuarto mandamiento es honrar padre y madre, pero ahí incluye el respeto a la autoridad, la obligación de hijos con padres, padres con hijos. En fin, o sea, no sabe si fue leve, fue grave, ¿no? Cuarto mandamiento. No es suficiente. Entonces, por ejemplo, es que ofendí a mi papá. Bueno, pero tiene que más o menos especificar si fue algo grave o fue algo leve. Tiene que quedar claro, fue pecado mortal o pecado venial. Entonces realmente le pegó un puñete. Pero no sé si se dice, perdón, en Colombia, le pegó un golpe, un puño. ¡Puf! Y el otro no, simplemente le hizo una mala cara. Hay una diferencia gigante. Entonces debe uno especificar cuál fue el pecado. Está bien. En fin, hay pecados que pueden agravarse porque la persona es soltera, perdón, porque la persona es casada, o puede ser soltera. La persona, la persona con quién pecó, qué situación tiene. Fue un religioso, un sacerdote, una persona soltera. Pues dice, ¿qué? ¿A quién le robó? ¿Depende del pecado a quién le robó? Claro. Entonces le robó al mendigo. Como era fácil robarle, le robó el dinero. Es más grave porque depende a qué persona le hizo. En fin, hay muchas cosas que pueden aumentar o disminuir. El caso clásico es el de la cuerda. ¿Se han escuchado el caso de la cuerda? Entonces, un señor se acusó de que se robó una cuerda. Entonces el padre, fíjense que muchas veces no tendría obligación de preguntar. A veces uno, claro, va preguntando para ayudar, pero si el padre no preguntó y uno dice el pecado, la culpa es del penitente, no del sacerdote que no preguntó. ¿Está claro? ¿No le va a echar la culpa al padre que no me preguntó? ¿No? Entonces, este padre desconfió un poquito y preguntó. Entonces, padre, me acuso de que robé una cuerda. Ah, sí, hijo mío. ¿Alguna cosa más? Ay, padre, que en la punta de la cuerda había amarrado una vaca. Bueno, pero entonces se robó la cuerda y la vaca, ¿verdad? Sí. Bueno, pero robó solo la cuerda y la vaca, o había algo más. Ay, padre, que detrás de la vaca venía todo un conjunto de vacas y todos me siguieron. Entonces, cuidado, o sea, tiene que ser específico en el momento de confesarse. ¿Está bien? Entonces, es específico en cuanto a aquello que distingue el pecado, porque hay pecados que son diferentes de acuerdo a la persona, al estado de la persona, o si pecó con otra persona, el estado de la otra persona. En fin, no vamos a entrar en casos concretos, porque hay 1000 casos concretos con todos los mandamientos, pero sí hay situaciones que agravan o hacen menor. Padre, le robé a mi mamá. Entonces el padre le va a preguntar, pero ya debería haber dicho bien. Entonces, ¿le robó poco o le robó mucho? No, padre, le robé 500 pesos. No, le robé 500,000 pesos. Hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Unos ceros. Es que padre, que el cero no vale nada. Sí, pero no, en esa posición, sí. Entonces, hay que ser específico en cuanto al pecado. ¿Está bien? Y además, el número de pecados. Entonces, cometí tal pecado. Entonces, ahí pregunta cuántas veces, pero no debería preguntar para cuánto. O sea, padre pregunta si no le está dando una información completa, pero es diferente un pecado que 5, que 10, que 100. Entonces, padre, yo hago tal cosa, pero usted lo ha hecho muchas veces, no una sola vez. Y no, lo hago todos los días. Es muy diferente, está claro. Entonces la persona debería decir específicamente el pecado y el número de veces. Ahora, no es necesario detalles innecesarios o detalles desagradables. O sea, hay palabras para decir las cosas y uno tiene que procurar ser, en ese sentido, cuidadoso
con las palabras que se usan, lógico. Escandalizar al padre. Sí, o sea, no, y por el sacramento, por la dignidad del sacramento. Sí, también por el Padre, pero por la dignidad del sacramento. Pero hay palabras para decir todo, pero palabras con cuidado. ¿Está claro? Sí. Padre, pero entonces digamos que hay una como bendición especial también para ustedes para no cargarse en todo lo que es Cargarse. No, o sea, uno como sacerdote en particular, se me pregunta en concreto en mi caso, claro, yo procuro hacer una bendición, pidiendo el auxilio de los ángeles, pidiendo que los ángeles expulsen cualquier acción del demonio. No rezo un momentito antes de tener confesiones, lógico. O a veces uno le pide la bendición a otro padre. Y después las confesiones también. Uno lo hace, pero no creo que todo el mundo lo hace, pero sí, evidente que uno debe prepararse. Pero existe lo que se llama la gracia de Estado. O sea, el padre de familia tiene obligación de padre de familia. Entonces alguien que ve de fuera dice, uy, Dios mío, qué obligación tan difícil le toca a él. O la madre de familia, que le toca a veces más difícil todavía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace? Es que hay una gracia de Estado. Entonces la persona, el momento que se casa, el sacramento hace que baje una gracia propia para cumplir la obligación del sacramento. El sacerdote, cuando está escuchando confesiones, hay una gracia de Estado. Entonces, en la confesión va a estar más protegido que si estuviesen contándole eso fuera de la confesión. ¿Entiende? Entonces, Dios existe y la gracia de Dios actúa. Y sobre todo en un sacramento, Dios actúa bien fuerte. Te digo porque se siente. Bueno, entonces, confesión vocal, sincera, íntegra. Entonces vamos ahora en concreto, algunos puntos concretos con respecto a esto, a la confesión. Porque para evitar errores y porque por el hecho de que nadie escucha la confesión del otro, cada cual piensa que se está confesando bien y puede haber errores. Entonces algunas cosas que vamos a algunos puntos para evitar. Primero, la confesión no es una narración de los pecados. Yo no voy a narrar mis pecados. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el verbo? No es narrar, es acusarme de los pecados. O sea, la confesión es una acusación. Yo soy el reo y yo soy el acusador. Y me voy a acusar de los pecados. Ay, padre, pero esa palabra tan anticuada, tan poco simpática esta palabra. Sí, una acusación de los pecados. Porque, cuidado, a veces la persona va a confesarse y narra, cuenta los pecados, entonces no hay arrepentimiento, mientras que la persona debe reconocerse pecador. ¿Está bien? Entonces, relacionado a esto, a veces puede suceder lo siguiente. La persona llega ya con la intención de suavizar los pecados que tiene. Entonces se arrodilla, ya. Primero un paréntesis. ¿Cómo se comienza una confesión? Entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. ¿Es obligatorio decir eso? No. Pero bueno, estamos pidiendo a la Virgen que nos ayude. Extraordinario pedir la intercesión de la Virgen ahí. Lo ideal sería que el penitente diga, Padre, hace tanto tiempo que no me confieso. ¿Está claro? Entonces, claro, como la gente no está acostumbrada, uno pregunta, ¿cuándo fue su última confesión? No me acuerdo, Padre. No, es que digo aproximado. Diga, fue hace más o menos un mes. A veces pasa así. Hace mucho tiempo, Padre. Entonces, en un caso, depende de la vida espiritual que lleva la persona, mucho tiempo puede ser 3 meses, o 2 meses, o 1 mes. Y para otros son 10 años, o 20, o 30, o 40. Entonces, no digamos hace mucho tiempo, porque no significa nada. O sea, el tiempo es relativo. Hace muchísimo tiempo, pero más o menos ¿cuánto? ¿Será unos 20 años? No, Padre, hace unos 3 meses. Está claro, entonces, sin pecado concebido, la persona responde y después, Padre, hace más o menos 6 meses que no me confieso, o hace más o menos 8 días. ¿Está bien? No tener vergüenza de confesarse seguido. Ay, Padre, qué vergüenza, qué pena me da, hace 8 días. No, está bien, felicitaciones, que se confiesa con frecuencia. ¿Está bien? Entonces la confesión frecuente es extraordinaria. No pensar que todo el que hace fila para confesarse está en pecado mortal. Entonces uno piensa, todos los que están ahí están en pecado mortal. No. Porque si hay muchísima gente que se confiesa pecados veniales. ¿Por qué? Porque tiene la costumbre excelente, elogiable de confesarse con frecuencia. Se confiesa cada semana, cada 15 días se confiesan los pecados veniales. ¿Está claro?
No significa que siempre que se pone en la fila es porque está en pecado mortal. No. Y tampoco pensar mal porque está haciendo un juicio temerario. No puede pensar eso. ¿Está claro? En los heraldos es la costumbre de confesarse con frecuencia. La persona se confiesa cada semana o cada 15 días. ¿Está bien? Entonces, la persona dice el tiempo de la última confesión. Si el padre no le pregunta, vale la pena que diga. Porque es muy diferente. Padre, no fue a misa 2 domingos, pero no se confesaba hace 6 meses. No se confesaba hace 3 semanas, no fue a misa 2 domingos. O sea, nunca está yendo a misa. O sea, las cosas cambian. ¿Está claro? Un detalle con respecto al número de pecados. Habíamos dicho, en la integridad de la confesión, el número de pecados. A veces uno no se acuerda del número exacto. Puede ser que el penitente no recuerde el número exacto. Pero puede decir la frecuencia. Padre, más o menos 1 vez por semana. Todos los días. 2 veces por semana. ¿Está claro? O sea, tratar de, para que la confesión sea íntegra, para saber sobre qué materia va a recaer esa absolución, tiene que saberse cuál es el pecado. Entonces, no me acuerdo cuántas veces, pero bueno, cada cuánto tiempo, cuántas veces por semana, con qué frecuencia, también debe ser dicho. ¿Está bien? Entonces dijimos, como varios ítems así para evitar los errores en la confesión. La confesión es una acusación, uno debe ir con humildad. Entonces me acuso de tal cosa, me acuso de tal otra cosa. O sea, puede ser que no lo diga me acuso, pero mis pecados son pam, pam, pam. Pero el espíritu es de una acusación, me estoy acusando de mis pecados, porque soy pecador. ¿Sí? Hay un acto de contrición cortito que dice, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. ¿Verdad? Entonces, ten piedad de mí que soy un pecador. Porque no puedo ir a la confesión y decir, Padre, hay cosas así. En fin, no nos pongamos con cosas concretas. Pero podría pasar así. Padre, yo tengo los pecados que todo el mundo comete. No. Se está justificando. No puede decir eso. Lo que todo el mundo hace. No puede decir eso. ¿Está claro? No, yo cometo lo que hacen todos los hombres. Oye, bárbaro. ¿Qué está pensando? ¿Que todo el mundo es sucio como usted? O sea, no, porque es una afirmación bárbara. Entonces, no ir a quitarle peso a los pecados. Padre, yo me confesé hace tantos meses, pero mis pecados son poquitos, son estos. No diga eso, no diga que mis pecados son poquitos, porque dice la Sagrada Escritura, el justo peca 7 veces por día. Y tal vez los pecados que usted ha pensado son pocos, pero tal vez es un orgulloso, que no está viendo los pecados y peca de orgullo. O tal vez el primer mandamiento, usted piensa que sus pecados son poquitos, pero está pecando en lo más grave, que es el primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, lo tiene a Dios medio de lado así. ¿Está claro? Entonces, espíritu de humildad, espíritu de acusación. Yo me acuso de los pecados. ¿Está bien? No ir a quitarle peso al pecado. No. Yo acuso tal cual y es. Tampoco aumentar, no se puede aumentar los pecados. Dice algo gravísimo, padre, gravísimo. ¿Qué hizo? No, me robé un dinero. Muchísimo. Eran 1000. Y me dice, padre, 1000 pesos. Pues sí, o sea, pero la persona dice cómo es. Cuando es venial, es venial. Cuando es mortal, es mortal. Cuando hay duda, dice que está en duda. Porque puede haber una duda. Yo no sé si fue pecado mortal o venial. ¿Será que hubo pleno consentimiento? No hubo. Entonces, si yo sé que fue pecado mortal, padre, pequé mortalmente en tal cosa así. O fue pecado venial, no hubo consentimiento, o no hubo materia, etc. Eso es otro tema. El pecado mortal, venial, los elementos del acto humano, del pecado, etc. Es un tema para verlo. Y hay veces que la persona no sabe si fue mortal o venial, está en duda. Entonces, padre, mire, pasó tal cosa, quedé en la duda si hubo pecado mortal. Entonces, confesar tal y cual la cosa es. Exactamente. Sin aumentar, no es que eso, padre, terrible, hice tal y tal cosa y quiero aumentar el pecado tampoco. ¿Está claro? Entonces, tampoco se puede hacer así. Entonces, ¿cuáles son sus pecados? Padre, de los 10 mandamientos, todos menos matar. No. Y bueno, y en concreto que fue, no, soy un poquito impaciente y creo que nada más.
Entonces, cuidado. Hay varias estrategias para evitar decir los pecados. No, la persona, claramente, esto, un espíritu de acusación. Prepararse bien antes de confesarme, no puede llegar así, padre, no sé, ayúdeme. O sea, si es necesario, claro. Pero la persona primero va a decir todo lo que sabe y después el sacerdote, si la persona pide, verá si es necesario, verá si es necesario preguntar tal o tal cosa. O puede haber una confesión general, una persona muy ignorante, que el padre tiene que preguntarle todo. Puede ser, sí, pero la persona debe hacer el esfuerzo de prepararse para la confesión. Porque ese ayúdeme, o dígame usted las preguntas, que es válido, que en ciertas circunstancias puede ser, pero puede ser también estrategia para dejar oculto algo que no lo quiero decir. ¿Está bien? Entonces, otra cosa que es importante. Muchas veces es necesario decir cuál es el estado de la persona. Entonces, si soy sacerdote, porque el sacerdote se confiesa también. Así, inclusive, el sacerdote que no se confiesa o se confiesa mal, no puede ser un buen confesor. Evidente que él es el primero en confesar y confesarse bien. Entonces, uno se confiesa y si no se nota o si hay una reja y no se ve quién es, yo debo decir, soy sacerdote. O soy religioso, o tengo votos de pobreza, de obediencia, de castidad. Si la persona hizo votos. Es soltero, es casado, debe decirlo, porque hay obligaciones. Porque un pecado puede agravarse por el hecho de la persona tener tal o tal estado, está claro. Entonces es bueno esas cosas decirlas. Sobre todo si hay pecados que pueden agravarse por el hecho del estado de la persona. ¿Está bien? Ahora vienen unos puntos importantes. La confesión también puede ser, pero evitar ver la confesión apenas como un desahogo. ¿Sí? Porque puede suceder eso. Yo sé que aquí no sucede, pero podría suceder que la persona va a la confesión para desahogarse. Entonces va así a decir que se siente muy mal, que pasa tal cosa y tal otra. Y he estado todo ese tiempo así tan terrible y una depresión así tremenda y habla y le pone detalle y esto y lo otro porque pasó tal cosa y perdí el trabajo y tal otra cosa así. Puedo decir eso en la confesión siempre y cuando sea necesario, pero no es el momento de una conversación con el sacerdote, ¿sí? O sea, puede haber casos que sea necesario. O sea, puede haber una persona que no se confiesa hace mucho tiempo, el padre tiene que ayudarle a conversar un poco, sí. Pero el ser humano siente una necesidad de ser escuchado, que alguien escuche. Entonces va la persona y en general los hombres son un poquito más sintéticos. Pero el ser humano tiene esa necesidad de ser escuchado. Y cuidado, porque a veces puede suceder que en la confesión no llega la materia de la confesión. ¿Y dónde está el pecado? A ver, en que perdió el trabajo, en que se siente mal, en que el vecino le dice ni sé qué cosa. ¿Dónde está el pecado suyo? Bueno, en cuanto al pecado mío, creo que no hay nada. Entonces no, hay un error muy grande. Todo lo que ¿Perdón? la falta de trabajo, pelear con mi jefe, todas las cosas que acarrea. Sí, pero es que es muy vago. O sea, estoy sin trabajo, pero no hay pecado. O sea, estoy sin trabajo, bueno. Puede ser que tuvo culpa, que no tuvo culpa, que le votaron. Eso no es confesión. Entonces yo puedo decir, mire, estoy indignado, lleno de odio contra el jefe porque me votó. Bueno, entonces, estoy sin trabajo, sí, pero ¿cuál fue el pecado mío? A ver, que estoy resentido y estoy con odio. Y quiero vengarme y le hice una brujería. Entonces, pero la persona no dice eso y dice, no, estoy sin trabajo y me siento muy mal. Entonces, no es para confesar de sentimientos. Uy, qué mal me siento. O si no, hice tal cosa y me siento mal. Padre, es que perdí la paciencia y me siento mal. Ay, que me siento tan mal. Hombre, pero lo importante no es que se siente mal, es porque usted ofendió a Dios. O sea, la confesión no es una catarsis así para desahogarme todo lo mal que me siento. O sea, también puede ser que sirve como un efecto colateral, que me siento tranquilo porque estoy desahogándome, sí. Pero sobre todo es que ofendí a Dios y me voy a acusar de mi pecado. No voy a decir lo mal que me siento.
para que me consuelen que me siento muy mal. ¿Está claro? Entonces, confesión no es conversación, es una acusación de los pecados. No voy a decir lo mal que me siento, sino voy a acusar aquello en que ofendí a Dios. ¿Está claro? Ahora, que la confesión causa tranquilidad por sentirse perdonado, porque pude decir lo que quería decir, claro, evidente. Que en la confesión a veces tengo que decir circunstancias para que el sacerdote entienda. Claro, y claro, a veces es un poco conversado, porque circunstancias que aclaran, pero no cosas innecesarias. O sea, hay que ser conciso, concreto. La confesión debe ser concisa, muy concreta. Es de esto, esto, esto y esto. No va a decir pensamiento, palabra, obra o omisión. Ahí no está íntegro. Debe ser íntegro, pero muy concreto. ¿Está claro? Y un punto, y con este terminamos. Después, si quieren hacer preguntas, pueden hacer. La confesión esto parece lógico, pero es bueno tenerlo en cuenta. La confesión es de los pecados de uno, del penitente. ¿Sí? No son los pecados del esposo, los pecados del vecino, de la vecina, del jefe. ¿Está claro? Porque puede pasar que la persona, como quiere justificarse un pecado, cuenta todos los pecados del otro. Entonces, mire, me trata mal, me insulta, me hace... Claro, entonces yo tengo odio. Entonces no hace unos pecados, ya está justificado, ya puso todas las justificativas. ¿Está claro? O sea, no se trata de decir los pecados del otro. Me hicieron mentir. Entonces me hicieron esto, y me hicieron mentir. Entonces ya, pues le hicieron mentir, no es pecado suyo, le diría uno. Me hicieron enojar, es que me hacen enojar. ¿Por qué no? Porque son así, porque mi esposo es un desgraciado, porque mi impaciente. Entonces, señora, llame a su esposo y le dame la solución a él. Ya confesó todos los pecados de él. Usted no, pero usted es santa. Cuidado, ¿sí? Cuidado con el efecto de la confesión de los pecados de la otra persona. ¿De acuerdo? En fin, habría muchísimas cosas para decir respecto a la confesión, pero no hay más tiempo. Procuremos una confesión que sea íntegra, sincera, íntegra. Evidentemente esto es previo, o sea, un arrepentimiento, propósito de no pecar más. Ojo que el propósito muchas veces implica evitar las ocasiones de pecado. Por ejemplo, la persona siempre, cuando está navegando en internet solo, cae en pecado. Entonces, el propósito no va a ser no solamente no caer en pecado, sino el propósito va a ser no navegar en internet solo. O sea, un verdadero propósito de enmienda va a ser eso. Cuando hablo con tal persona, termino cayendo. Entonces, no hable con esa persona. Borre el contacto, borre el WhatsApp. Ay, pero qué duro. Si un ojo te da ocasión de pecado, arráncatelo. Si un brazo te da ocasión de pecado, arráncatelo. Porque es mejor ir al cielo sin el brazo, sin el ojo, que caer en el infierno con los dos. Entonces, esa amistad, ¿no? Y que me dan un mensaje así, yo sé que después termino cayendo en pecado. Entonces, corte con esa amistad. Corte la ocasión de pecado. La persona tiene una colección así de whiskies o cualquier otra cosa y sabe que solamente con verlos ya se siente y comienza a tomar y termina en el peor estado. Saque eso de la casa, no tenga alcohol en la casa. ¿Entiende? Ay, pero qué duro, padre, qué drástico. Arráncatelo, porque es mejor ir sin eso al cielo que ir con todos los whiskies al infierno. Así, por poner eso, por poner un ejemplo concreto, ¿está claro? O sea, entonces, atención, eso hablando del propósito de enmienda. Entonces, habiendo contrición, o sea, una contrición, arrepentimiento, con propósito de enmienda verdadero, serio, sincero, confesión vocal, sincera, íntegra. Listo. Entonces, el momento de confesarse, decir los pecados uno por uno, el número de veces, con claridad, sin aumentar, con dramatismo, sin disminuir ni ocultar los pecados, y sin decir cosas innecesarias. Una conversación, padre, esto es conversación, confesión. No, se confiesa y después conversamos, pero no haga conversación, confesión, no vale la pena. Es mejor primero los pecados y después conversamos si desea, ¿está claro?
Si desea conversar con el sacerdote, pídele otro momento. Mire, padre, quisiera hablar con usted un momento. Bueno, hablamos. Pero en la confesión, inclusive, por respeto con los que están en la fila. ¿Verdad? Entonces, no una conversación larga así en la confesión, sino concreto. Cuando uno... ciertos pueblos, por la psicología de ciertos pueblos, no voy a hablar de así en concreto, pero en ciertas naciones que son un poco más así metódicos, suelen confesar así pam, 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 pam. Pero el hispanoamericano o el latinoamericano a veces es bueno, es intuitivo, conversador, es más humano, ¿verdad? Pareciera. Pero, no, sí, un lado que parece más calor humano, ¿verdad? Pero cuidado que eso haga que la confesión sea larga y demora y habla y conversa y quiero que el Padre me consuele y etcétera. No, la confesión trae mucha alegría, trae mucha paz de alma, pero es por el hecho de que soy perdonado por Dios. Recibí la absolución, es lo importante. Padre, es que me confesé y el Padre no me dio ningún consejo. Quedé mal confesado, no me dio ningún consejo. No es necesario. Puede ser que el Padre terminó de escuchar los pecados y le diga de penitencia 10 Ave Marías, diga el acto de contrición. Le da la absolución. ¡Qué alegría! Está perdonado. Es que no me gusta ese Padre porque no me da ningún consejo. Mire, olvídese del consejo. O sea, es bueno que el Padre dé un consejo, pero usted no va a pensar que está mal confesado porque no le da consejo. ¿De acuerdo? Está sonando ahí el timbre que tenemos que terminar. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna cosa que no haya quedado clara respecto al tema? Sí. Padre, hay algunos sacerdotes, no eran bueno, si el Padre se olvida, pídale. ¿Qué va a hacer? No, pues si el Padre se olvida la confesión. Padre, dime la confesión. Padre, ¿alguna penitencia? Bueno, ¿sabe qué pasa? Si usted, perdón, si imagínese que usted se acusó de cosas gravísimas, o sea, no usted, pero digamos una persona que se acusó de cosas gravísimas, tremendas, de 40 años, con, en fin, abortos y, no sé, cualquier cosa así gravísima. Y el Padre dice una Ave María. Reza la Ave María, pero el Padre, a usted le va a tocar pagar después, pero sobre todo al Padre, que no le puse la penitencia. ¿Me entiende? Entonces, en concreto, uno, ¿qué hace a veces? Uno ofrece misa por los pecados de los penitentes también. Entonces, usted ve que este merecería 3 rosarios diarios por el resto de la vida. Pero le mando un rosario diario por una semana. Pero ofrezco una misa en reparación por los pecados de esa persona. La misa tiene valor infinito. ¿Entiende? Sí. Y cuando el Padre justifica lo que uno está confesando. Pero usted confesó. Sí, por ejemplo, sí. Diga, padre, imagínese que me encontré un billete de 500, yo me di cuenta que la señora iba más adelante, pero yo lo conté porque necesitaba, no tenía pan mercado. Ah, sí, claro, pero era que no tenía pan mercado. O sea, me pasó con un sacerdote muy viejito que todo lo que yo le decía me justificaba y como que al final pues sí, me dio la solución y todo, pero me sentí yo como que... Sí. Yo como que no quedé como bien limpiecita, yo creo. Mire, yo no no, mire, incluso quería leer una parte de aquí, pero hay cosas que sí. Entonces, hay cosas que el Padre puede aclararle para que la persona no tenga escrúpulo. No quise entrar en casos concretos porque entra una casuística de mandamientos, así, entonces con respecto al robo, por ejemplo, hay cosas súper delicadas. Entonces uno puede decir, mire, por ejemplo, le pongo un ejemplo concreto, eso sí. La persona dice, Padre, no fui a misa el domingo, y la señora tiene 95 años. Entonces, yo le voy a justificar, le voy a decir, señora, mire, usted no tiene obligación de ir a misa por la edad que tiene. O sea, si puede ir, excelente, pero si no va, no comete pecado mortal. Le justifiqué. ¿Me entiende? Entonces, hay ciertos casos que usted tiene que aclarar a la persona. ¿De acuerdo? Pero lo que no puede hacer el sacerdote es cosas que son moralmente malas. Y eso está claramente en fin, en libros y todo, evidente en la doctrina de la iglesia. Y el Padre dice, no, tranquilo, en tu edad eso es normal. No, tranquilo, hazlo. Cuidado, porque comete un gravísimo escándalo. Porque en nombre de la verdad le está enseñando el error. Entonces es súper grave. Pero bueno, o sea, respecto a lo que usted dice, hay matices. Hay cosas que el sacerdote debe explicarle a la persona que no es pecado. No tiene la gravedad que usted está pensando, puede ser. O sea, está formando la conciencia. Sin embargo,
si es que realmente hubo pecado y el Padre quiere justificarle todo, usted está confesando. Entonces usted está colocando la materia. En el momento que le dan la absolución, queda perdonado. Porque esto, claro, debe haber todo esto aquí. Pero si la persona olvidó pecados, si no dijo ni sé qué, en fin, puede haber cosas, errores humanos, porque es un sacramento humano, si están las limitaciones humanas. En el fondo, la absolución va a caer sobre la disposición del penitente. Entonces usted tiene disposición de pedir perdón. Y se olvidó algo, dijo mal una cosa, no usó la palabra adecuada, pero ¿cuál es su disposición? Ahí cae el sacramento, la absolución. ¿Está claro? Así el sacerdote, por falta de caridad o por error o porque está enfermo, no haga la absolución bien. ¿Perdón? Si el sacerdote, lo que le estás diciendo a ellas, en caso de que el sacerdote por error o por falta de caridad no da la absolución bien, entonces podría caer... No, mire, no, si usted está seguro que no le da la absolución bien, confiésese con el Padre que le dé la absolución. Ahora, si usted no se enteró que el Padre no le dio la absolución, o usted se fue a, imagínese lo siguiente, ya, le pongo un caso más drástico todavía. Usted se fue a confesar y no era padre. Entonces, ¿usted cree que Dios lo va a condenar por eso? No, o sea, claro, existen unas reglas, unos principios, pero existe la misericordia de Dios. Usted no sabía, no hay culpa suya ahí. Está claro, o sea, es gravísimo, simulación de sacramento, un impostor, claro, es gravísimo. Pero en ese caso, Queda absuelto. no le digo que quede absuelto, digo que Dios es misericordioso. Nos ponemos de pie.